santificados por su verdad. Hola, soy Enrique. Hola, yo soy Guadalupe. Somos un matrimonio cristiano venezolano-argentino con el llamado de llevar el mensaje de salvación a las naciones. En este podcast les vamos a profundizar en la palabra de Dios y descubrir cómo podemos ponerlo por obra. Prepárese un cafecito con arepa O un mate con bizcochitos. y abran su Biblia. Sean bienvenidos y bendecidos. Santificados por su verdad. Muy buenos días a todos, hola amor. Hola, buen día, amor. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio sobre Juan. Recuerden que en el capítulo anterior avanzamos sobre los primeros 3 capítulos del Evangelio de Juan. Y el capítulo 4 empieza con la historia del encuentro entre Jesús y la samaritana. Y recuerden que haciendo un breve repaso habíamos visto en el capítulo 1 que Juan había estado explicando o introduciendo la idea de que Jesús era el verbo hecho carne, que era el Mesías. Se empieza a hablar sobre algunas características de la Trinidad. Luego el capítulo 2 habla de las bodas de Caná. Habíamos hablado de lo que significaba ese milagro para el mundo cristiano. Y luego en el capítulo 3 habíamos hablado un poco sobre Jesús y Nicodemo y el célebre versículo 3:16. Y así es que llegamos al capítulo 4, donde Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana. Para darles un poco de orientación respecto al contexto, los judíos y los samaritanos no solo no tenían una buena relación, sino que eran archienemigos directamente. Si le preguntabas a un judío respecto a esta parábola de Jesús sobre el buen samaritano, el judío directamente te iba a contestar que el buen samaritano, el único buen samaritano, era el samaritano muerto, ¿no? Y a lo largo del Antiguo Testamento vemos, sobre todo en Esdras 4, 1 al 5 y Nehemías 4, 1 y 2, cómo se da esta rivalidad. Mientras los judíos están reconstruyendo el segundo templo, los samaritanos, o al menos eso relata la palabra, hicieron un esfuerzo sobrehumano por obstaculizar que los judíos construyeran ese templo. Y es básicamente porque los samaritanos pensaban que la adoración a Dios se tenía que realizar en un monte y no en el templo directamente. También por información relacionada a este tema que estuve teniendo del Dr. R.C. Sproul, los samaritanos eran como una especie de mezcla genética no solo con judíos, sino con gentiles de esa zona. Entonces los judíos más extremistas, por decirlo de alguna manera, los veían como una especie de mezcla de judíos y los percibían como de alguna forma como gentiles. Sí, inferiores. Exactamente. Entonces Jesús empieza a transitar un camino y, a propósito, obviamente, se dirige hacia la región de Samaria. En ese entonces los judíos ni siquiera se acercaban a la región de Samaria por esta mala relación que tenían con los samaritanos, ¿no? Juan nos relata este encuentro que Jesús tuvo con esta mujer samaritana, ¿no? Nos muestra su misericordia, cómo rompe todas las barreras de la cultura y del mundo, este amor de Cristo, ¿no? Porque si se ponen a pensar, no solo era inconcebible en esa época que Jesús estuviera hablando con una samaritana, sino también era inconcebible que Jesús estuviera hablando con una mujer, y con una mujer divorciada. O sea, era prácticamente un pecado lo que estaba haciendo Jesús visto desde los ojos de los hombres, ¿no? Es así que también en este contexto la mujer se dirige a buscar agua, y cuando está buscando agua dentro de ese pozo, lo hace dice la palabra que lo hace en la hora sexta, ¿no? O sea, terminando el día. Probablemente lo haya hecho esa hora porque no quería ser molestada o no quería ser señalada por el resto de las personas. Es muy probable que el resto de los samaritanos hayan ido a ese
pozo a retirar agua más temprano, ¿sí? Cuando el sol no estuviera tan abrasivo, digamos, pero esta mujer lo hace a esa hora, alrededor de la hora sexta, o sea, tipo a las 6 de la tarde, podríamos asumir, y tiene ese encuentro directamente con Jesús. Algunas particularidades. En el versículo 6 habla de que Jesús estaba cansado, y acá volvemos al tema de la unión hipostática, ¿no? Recuerden que Jesús conservaba ambas naturalezas, la divina y la humana. Por eso se cansaba, por eso lloraba, por eso tenía emociones humanas. Pero luego en el versículo 7 Jesús toma la iniciativa. Jesús es el que trata de entablar este diálogo con la mujer y empieza por decirle, dame de beber, ¿no? En el versículo 9 la misma mujer, sorprendida de que un judío estuviera hablando con ella, trata como de evadir de alguna forma el diálogo. Y es así como Jesús, especialmente en el versículo 14, se identifica a sí mismo como el agua que da vida eterna. Y dice, el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. En el versículo 16 al 18, Jesús le habla o le presenta su condición de mujer divorciada, ¿no? Sin conocerla a Jesús, de alguna forma, sin conocerla personalmente, digamos, Jesús conoce toda su historia, Jesús conoce su corazón. Entonces le dice directamente, ¿no? ¿Dónde está tu marido? Y la mujer le contesta, no tengo marido, ¿no? Y le dice, sí, es verdad, ¿no? Le dice que ha estado con varias personas y que se ha estado divorciando de sus últimos maridos. Y es así como en el versículo 28 al 29, esta mujer se termina convirtiendo en la primera mujer predicadora de la historia cristiana. Recordemos que, y acá vale la pena hacer como un paréntesis, ¿sí? Desde la teología reformada creemos que las pastoras no deberían asumir un papel que le corresponde al varón. Creemos que el papel del liderazgo en la iglesia tiene que ser asumido por un hombre. Y acá esto no tiene nada que ver con el machismo, con el patriarcado, o con todas estas ideas que nos quiere venir a proponer el mundo, la cultura, la ideología de género. Estamos hablando de que es la economía de la creación, lo que Dios diseñó para el hombre en la tierra. Y no por eso la mujer no ocupa un rol importante dentro de la iglesia, todo lo contrario, ¿sí? La mujer no solo puede predicar el evangelio, sino que tiene que hacerlo, su deber, es su obligación, ¿sí? Pero ahora el deber de ministrar, el deber de pastorear dentro de una iglesia sí le corresponde a un hombre, y eso lo hablábamos la semana pasada con Guadalupe, esto de que la mujer que quiere ocupar ese papel de liderazgo en la iglesia, en realidad estás asumiendo una postura desde mi punto de vista machista o patriarcal, porque está asumiendo en realidad una atribución que Dios le concedió exclusivamente al hombre. Recordemos que las promesas se fueron dando desde Abraham, Noé, desde Adán incluso, se fueron dando a los varones, y los varones la extendían a sus familias. No, y por supuesto que, bueno, es un tema, creo yo, para otro podcast, porque se pueden hablar de muchísimas cosas, pero otro de los grandes intrusos del mundo en nuestras iglesias también es el feminismo, que se ha ido filtrando de alguna manera y nos ha impuesto esta idea de que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Ante Dios valemos lo mismo, pero tiene distintos planes para cada uno de nosotros. Y como decía Henry, a lo largo de la historia que tenemos registrada en la Biblia, hay encuentros con Dios, tanto con hombres como con mujeres, pero sí, el hombre es claro que tiene un rol preponderante y esto se ha extendido a sus familias, y las mujeres han sido importantes a su manera
Y lo vemos en la palabra también, no sé, pienso en Ruth y en Noemí, en María mismo. Por algo también son historias que están registradas en la palabra y que nos permiten a las mujeres tener ejemplos válidos de feminidad y de devoción hacia Dios en ese rol, como mujeres, como madres, como esposas. Y así que termina diciendo que a través de la predicación de esta mujer, muchos samaritanos fueron salvos, ¿no? Y de nuevo, esto que decía Guada, ¿no? La mujer no es que ocupa un rol subordinado o sometido al hombre. El papel de la mujer, de hecho, en la iglesia es importantísimo. Hay algunas denominaciones que directamente prohíben que la mujer predique. Esto va en contraposición de lo que dice la palabra acá, porque Jesús no solo permitió que la mujer predicara, sino que la motivaba a hacerlo. Entonces, la mujer no solo tiene, como les decíamos, lo que hacemos de nuevo como ese llamado, Jesús llama a todas las mujeres a no solo predicar el evangelio, no solo tener el deber de predicar el evangelio, sino que tienen la obligación de predicar el evangelio. Volviendo al tema del capítulo 4, del versículo 34, Jesús le dice que mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Les repito, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto nos muestra por un lado cómo Jesús estaba determinado a seguir a Dios, a hacer su completa voluntad. Si hay algo que vemos en Jesús y que debemos imitar, es esta actitud desprendida, ¿no? Esta actitud de no, o sea, de hago lo que Dios me dice que haga. Y esto es algo que debemos imitar, ¿no? Jesús, él nunca está buscando recibir algo. Él nunca está buscando que le den algo. Él siempre está buscando darse. Él siempre está buscando compartir con otros el mensaje de salvación. En ningún momento busca ser reconocido o recibir gloria, aunque sí la merezca, ni siquiera alimentos. Y esto es algo que vemos muy común y personalmente creo que como cristianos tenemos que ser autocríticos. Es que en muchas iglesias en algunas denominaciones, por ahí más del lado pentecostal y carismático, se ha colado esta idea de que las personas tienen que seguir a Cristo porque Cristo tiene mucho que ofrecerles desde un punto de vista material. Entonces colocan al yo en el centro, cuando en realidad es Jesús el que tiene que ser el centro. Jesús no murió en la cruz, y acá creo que esto puede sonar un poco por ahí chocante, pero hay que decirlo igual porque está en la palabra. Jesús no murió en la cruz para que vos tengas el mejor carro, para que tengas un título universitario, para que tu ministerio sea consolidado en la tierra, para que puedas tener una mejor casa, para que puedas tener una caja de ahorro llena de dinero. Jesús no murió por eso. Tampoco murió para que tuvieras sanidad absoluta y tuvieras una vida libre de problemas. Jesús nos recuerda, en este mundo tendrán aflicción, en este mundo tendrán problemas, pero mírenme a mí, yo he vencido al mundo, ¿no? Y ese es el mensaje que se repite constantemente en el Evangelio. Si estás en alguna iglesia que predica este mensaje, te invito a que seas un agente de cambio dentro de tu iglesia. No abandones la iglesia, primero ora, ¿sí? No dejes tu iglesia, pero sí trata de hacer ese cambio. Trata de hablar con los pastores, con los líderes y pedirles que retomen la sana doctrina y que se alejen de mandamientos de hombres. Y ahí avanzamos hasta el versículo 43. Que dice que Jesús sana al hijo de un noble. Y ahí los invitamos a leer eso, que puedan meditar y que puedan pensar en lo poderoso que era Jesús y cómo la fe
en él se fortalecía. Y aquí también vale la pena hacer un paréntesis. Desde la teología reformada entendemos que los milagros de Jesús eran para avalar su ministerio, era para que Jesús pudiera dar testimonio de que era el Hijo de Dios, ¿sí? Hoy por hoy entendemos que ya esos milagros no ocurren de la misma manera que ocurrían en el inicio con Cristo, porque tenía su propósito y su razón de ser, que era avalar el ministerio de Jesús como Hijo de Dios. Sí, incluso un tiempito después, con Jesús ya resucitado, los milagros que han podido hacer los apóstoles que fundaron la iglesia primitiva también tenían que ver con la posibilidad de hacer milagros, tenía que ver con eso, con sentar las bases y fortalecer los inicios de la iglesia. Exactamente. Hay dos posiciones, y esto por ahí es un tema para otro podcast que vamos a revisar, pero muy a grosso modo, que uno es el cesacionismo, que tiene que ver con que los milagros tenían su razón de ser y que ya no seguimos experimentando milagros a la misma manera como experimentábamos antes, por esto que estábamos mencionando de que los milagros era una herramienta que Dios utilizó para avalar el ministerio de Cristo. Y por otro lado está el continuismo, que desde mi punto de vista se ha hecho un mal uso de ese continuismo y han aparecido autoproclamados profetas, sanadores cristianos. Recuerden que Dios, y creo que vamos a hablar de esto en algún otro momento, Jesús estaba enfocado en dar, Jesús estaba enfocado en darse, y Jesús lo que quería era que tuviéramos un corazón renovado, que pudiéramos dar frutos, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Jesús no quiso que nosotros tuviéramos una vida sin problemas, porque si tenemos una vida sin inconvenientes, ¿qué nos espera para la eternidad, ¿no? ¿Para qué nos esforzamos? Luego en el capítulo 5 habla del paralítico de Betesda. Y acá es muy interesante, ¿no? Del versículo 1 al 18 habla del milagro que hizo Jesús. Pero aquí notamos lo endurecido que estaban los corazones también de los fariseos, ¿no? Relata de que este hombre estuvo bastante tiempo postrado. Cada vez que salía una burbuja o estaba la creencia de que un ángel descendía al estanque, y cualquiera que se metiera en ese estanque recibía ese milagro, ¿no? Y dentro de esa multitud de personas, porque seguramente no eran 4 o 5, eran muchos los enfermos, muchos los afligidos, que estaban ahí esperando que algo magnífico sucediera y que su salud sea restaurada. Ahí había un hombre que había estado durante muchísimo tiempo, dice que 38 años, dice en el versículo 5, había estado ese hombre ahí. Lo interesante aquí es que Jesús se le acerca, no solo se le acerca a este hombre, de nuevo Jesús tomando la iniciativa, sino que le pregunta: ¿quieres ser sano? Yo creo que sería bastante obvio ahí, ¿no? O sea, obviamente. Sí, rotundo. Sí, ¿Qué es esa pregunta? Pero no solo notamos como esa cualidad de Jesús de tomar también la iniciativa, sino que vemos a un Jesús también misericordioso, ¿no? Que es que se acerca al otro, que se preocupa, que seguramente lo habrá visto y habrá sentido también dolor en su corazón. Es algo que a mí me gusta pensar. También algo interesante es que el hombre no le responde sí, como nosotros pensamos, sino que le contesta. Le dice: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y este hombre estaba como enfocado totalmente en las circunstancias del momento. En las circunstancias del momento y en los demás. Y en los demás, exactamente. Y te pregunto, a mí me pasa un montón
de que hay veces que pierdo a Cristo de foco. De hecho, en estos días, ayer, hoy, estuve atravesando por una lucha personal y hay veces que, como este hombre, pierdo la mirada de Cristo y me enfoco en las circunstancias, me enfoco en lo que me rodea, me enfoco en, como decía Wada, las personas que están a mi alrededor y no me enfoco exclusivamente en Cristo, que es lo único que todos los cristianos deberíamos anhelar, ¿no? Y de ahí la historia continúa diciéndole a Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y ahí Jesús no le da opción, ¿no? Jesús le dice, no le dice si quieres levántate y toma tu lecho y anda, sino que le da una directriz, le da una orden directamente, y este hombre no tiene otra opción más que obedecer al Hijo de Dios, como nosotros deberíamos hacer todos los días de nuestra vida. Pero lo que ocurre después es llamativo, ¿no? Porque vemos a hombres fariseos, acaban de presenciar un milagro, estos hombres, ¿no? Y acaban de ver a un tipo que estuvo 38 años postrado en una cama, paralítico, sin poderse mover, muy probablemente sucio, abandonado, sin que nadie le prestara atención. Y le dicen: no te es lícito, en el versículo 10, no te es lícito llevar tu lecho en día de reposo. Y ahí, bueno, sí, Nehemías 13, 19, Jeremías 17, 21, hablan de que no estaba permitido cargar cosas en el día sábado. Pero acá vemos cómo Jesús va al corazón de la ley. Jesús no se enfoca en los legalismos, Jesús no se enfoca en los mandamientos de hombres. Jesús es la ley. Y como decían, ¿no? Jesús entiende que la misericordia y la compasión por el otro está por encima de cualquier mandamiento de hombre. No sé si querías agregar algo ahí, amor. Así como nos podemos sentir reflejados en la actitud del inválido, de las excusas y el foco en los demás y en nuestras circunstancias y no en Jesús, como la actitud de Jesús, esto que vos mencionabas, también debe ser ejemplo para nosotros, que no debemos tener excusas a la hora de poder compartir el mensaje de salvación con otro, ayudar a alguien, que tenemos que estar dispuestos sin decir, o sea, no puedo, estoy ocupado, no me cae tan bien como para ayudarlo, claro. X. Sí, y también no caer en la actitud de los fariseos que se endurecieron, ¿no? Que su corazón se volvió frío, habían estado delante del Hijo de Dios, a quien de nosotros no le hubiera gustado vivir ese momento, ¿no? Y a veces con el diario del lunes es fácil caer como en ese papel de juzgar, pero probablemente si lo pensamos ahí, amigos, probablemente nosotros hubiéramos hecho lo mismo también, ¿no? Probablemente nosotros hubiéramos dicho, no, porque Jesús, porque no tiene permitido sanar en sábado, y de hecho a mí personalmente me ha pasado de no alegrarme cuando algún hermano o una hermana es promovido, cuando algún hermano o una hermana es bendecido, sino al contrario, sino que mi corazón se endurezca. Y si eso te ha pasado a ti en algún momento, siempre es necesario y es indispensable volver a la cruz, pedir perdón y arrepentirse. Siguiendo con el versículo 20 del capítulo 5, Jesús habla de nuevo del amor intertrinitario. Recordamos que Dios es un solo ser, son tres personas distintas, pero es un solo ser. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si le prestamos atención a lo que dice el versículo 21, dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
Y aquí aparece de nuevo la doctrina de la elección. Desde la teología reformada creemos en los 5 puntos del calvinismo. En realidad Calvino no vino a crear nada nuevo, ¿sí? Las 5 doctrinas de la gracia o del calvinismo se encuentran reflejados en la palabra, y acá vemos solo un versículo que está relacionado con la elección, en que somos elegidos, que somos escogidos. Efesios 1 habla muchísimo de eso. Romanos también habla de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Es Jesús quien nos elige a nosotros, no nosotros elegimos a Cristo. El arminianismo tiene por ahí otra postura distinta. Pero luego, si quieren, podemos profundizar sobre este tema. El versículo 24 dice que el que cree en su palabra tiene vida eterna y no seremos condenados. Y aquí de nuevo aparece la preponderancia, la relevancia que tiene la Biblia como fuente de fe, ¿sí? La Biblia, la palabra de Dios, es viva, es eficaz, como dice Pablo. Es viva, es eficaz. Hay que leer la palabra para poder entender cómo podemos adorar a Cristo con nuestra propia vida, ¿sí? El versículo 25 habla de los muertos, que se refiere, al menos acá es una interpretación muy propia, a los muertos en vida, ¿sí? Porque recuerden que somos cadáveres espirituales, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Y el versículo 28 y 29 habla sobre el juicio final en el que vamos a tener que presentarnos todos los seres humanos. Y acá hacemos una pausa para recordar que esto es solo un resumen, que ustedes tienen que leer el capítulo 4 y el capítulo 5, reflexionar y meditar en la palabra y orar al Señor para que nos dé sabiduría para ponerla por obra. Sí, y ante cualquier duda, ya sea que lo escuchen de nosotros, de sus pastores, de cualquier otra persona por la calle o un influencer en redes sociales, o mismo leyendo la palabra, algo que no les quede claro, siempre es recurrir en oración a que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos revele, nos dé entendimiento y nos revele qué es lo que nos quiere decir. Más que cualquier otra persona que nos saque la duda, el Señor con su palabra, Él lo puede hacer. Es nuestro ayudador principal. Amén. Y eso es muy importante lo que dijo Wada ahí. Recuerden que la palabra es la medida de todas las cosas. Y la palabra nos exhorta a que si estamos siguiendo a una persona que enseña algo contrario a lo que está en el Evangelio, tenemos la obligación de dejar de seguir a esa persona, porque Cristo es el único al que seguimos. En el versículo 30, a partir del versículo 30, Jesús acá muestra su humildad y su sumisión completa y absoluta a Dios, diciendo que no es su juicio, sino el de que lo envió, es decir, del Padre. Él no busca hacer su voluntad, en realidad, sino la voluntad de su Padre. Y el versículo 39 nos exhorta a escudriñar las Escrituras. Y esto tiene que ver con lo que decía Wada y lo que estábamos hablando recién. Se los voy a leer. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahí les está hablando a los judíos. Jesús es el que mejor conoce la palabra, porque Él es el verbo, ¿no? Él es la palabra de Dios hecha carne, ¿no? Entonces este llamado está no solamente disponible para nosotros los cristianos, sino para todo el mundo. Cualquiera que lee la palabra se va a dar cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios. Y si no era un elegido, no era un escogido. Pero en la palabra está claramente delimitado de que Jesús era el Mesías. No hay otro. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay vida eterna. Él es el agua que sacia nuestra sed. Él es el pan de vida, ¿sí?
santificados por su verdad. Bueno, hasta acá vimos el capítulo 4, el capítulo 5. Recuerden que esto es solo un resumen, que tienen que leer sus Biblias, abrir la palabra de Dios, leer y meditar en ella y ponerla en práctica. En el próximo episodio hablaremos a partir del capítulo 6 y cada vez se va poniendo mejor, ¿no? Claro, sí, y es más, les recomendamos, si está dentro de sus posibilidades y quieren, porque mejor antes de escuchar el podcast tengan leídos el capítulo 4 y 5 y idealmente puedan reservarse este tiempo para escuchar el podcast con su Biblia abierta y hacer juntos el estudio versículo por versículo. Muchas gracias por estar del otro lado. Oramos para cerrar. Padre amado, gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Que compartimos escudriñando tu palabra, que es fiel y verdadera, que da testimonio de tu Hijo. Sí. Gracias por habernos elegido y por permitirnos este tiempo en el que nos nutrimos de tu palabra, pero no para guardarla, sino para salir al mundo y compartirla con aquellos que aún no han escuchado de vos, como bien nos encomendás. Amén. En tu palabra que hagamos. Sí, sí. Señor, te pedimos que nos acompañes en los días que tenemos por delante, tanto a nosotros como a quienes están escuchando del otro lado. Amén. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Hasta la próxima. Chao, nos vemos. Recuerda seguirnos y tocar la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos capítulos. Dios te bendiga. Santificados por su verdad.